Hoy les voy a hablar de experiencias de mi vida, cosas que me sucedieron desde antes de nacer y después de mi nacimiento, hasta los 40 años más o menos. Y quiero decir primero que cuando centramos nuestra vida en Jesucristo y en su Evangelio, podemos sentir gozo en medio de las pruebas. ¿Y creen ustedes que han cesado los milagros? Mormón respondió que no, no han cesado los milagros y tampoco han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres. Yo les voy a hablar de el Ward Parkinson White. Es un síndrome con el cual yo nací. Ese síndrome es una anomalía congénita en el corazón. Se forma como un músculo adicional en el corazón que más tarde va a causar en la persona taquicardias o arritmias. Y a mí me comenzó las taquicardias en mi juventud, empezando la adolescencia. Y recuerdo que me comenzó muy breve los episodios de taquicardia. Y a medida que iba pasando el tiempo, iban como haciéndose más largos y más intensos. Iba a cardiólogos, me llevaron a varios cardiólogos y ellos no sabían lo que era. Me mandaban medicamentos y eso no me prestaba. Una vez un doctor dijo, eso es emocional, las taquicardias. A mí me daba taquicardia a toda hora. Me daba en cualquier momento y hasta dormida. Y yo recuerdo que yo dije, yo soy la única que no puedo emocionarme en el mundo. Yo tengo 12 hermanos, o sea, somos 13. Murió la menor, la más pequeñita, murió de 3 añitos. Y ninguno de mis hermanos sufría de emociones, o sea, de taquicardias causadas por emociones. Y recuerdo que pasó el tiempo, ¿verdad? Y conocí la iglesia y yo estudié, empecé a estudiar. Y luego tomé la decisión de irme a la misión. A mí me daban los episodios de taquicardia con mucha frecuencia, siempre que iba al médico, y en algunas oportunidades me habían dado algunos paros, cuando los médicos estaban como probando medicamentos para ver con cuál de ellos se calmaba la taquicardia. Y recuerdo que cuando yo me fui a la misión, a la doctora que me hizo los exámenes, yo no le dije nada de esto. Y yo me fui a la misión y el presidente de misión no sabía que a mí me daban taquicardia, nadie lo sabía. Y a mí me mandan a Barquisimeto, que es una ciudad fresca, o sea, tiene un clima fresco, ¿verdad? Y allí, bueno, mi compañera era mi hermana, que ya estaba en la misión, fue mi entrenadora. Y trabajábamos con mucho ahínco, o sea, muy convertidas. Además, yo había prometido al Padre que yo iba a poner de toda mi fuerza, ¿verdad? Para bautizar cada mes. O sea, que no pasara un mes en blanco. Y trabajamos con mucha fuerza. Recuerdo que cuando subíamos los pisos en los edificios, yo quedaba muy cansada. Y cuando yo me cansaba y me agotaba un poco, de seguro que en la noche me daba una taquicardia. Mi hermana, que era estudiante de medicina, cortó su carrera para irse a la misión. Ella me atendía, me sabía atender y me cuidaba. Recuerdo una vez que andando con ella, ¿verdad? No habíamos almorzado y ya eran como las 7 de la noche. Y ella me dice, vamos a comer en ese kiosco una hamburguesa. Yo no comía de noche, porque si comía de noche, como que la digestión era muy lenta y siempre me daba taquicardia. Recuerdo que era tanta el hambre que tenía que me comí la hamburguesa y ella también. Y fuimos a hacer algunas otras cosas y dimos algunas charlas y regresamos al apartamento y ya a las 10 nos acostamos. Al acostarme me comenzó la taquicardia. Todavía sentía el estómago lleno. Resulta que esa taquicardia me duró como 4 horas y fue muy desagradable, muy desagradable. Y cada vez que me cansaba, o sea que me cansaba mucho, me daba la taquicardia, ¿verdad?
Después de eso, me cambian a mí a Maracaibo. Y Maracaibo es la tierra del sol amada. La tierra, el sol la ama tanto que la quema, la quema mucho. Y el calor en Maracaibo es muy famoso. A veces llega hasta 40 grados y quizás más. Y recuerdo que yo comencé a entrenar a una misionera. A mí me cambian para allá para entrenar. Y cuando yo llegué al apartamento, ¿verdad? No había programa. O sea, todo estaba en blanco, yo no sabía dónde íbamos a ir, la misionera nueva también. Y resulta que yo dije, bueno, aquí a tocar puertas y a buscar gente, a llenar un programa, pues, para tener a quien enseñar y cómo ayudarla a ella a prepararse mejor como misionera. Y nos pusimos a trabajar con mucha fuerza también, con mucho ahínco. Y salíamos temprano, regresamos a la casa a cocinar, cuando eso no se comía en las casas de los miembros y era prohibido. Nosotras regresamos a las 12 a la casa para cocinar, comer, estudiar inglés, porque era obligatorio una hora de inglés, repasar un poco las lecciones y salir de nuevo a las 3. Bueno, resulta que estábamos trabajando tanto y tocando puertas. Ya teníamos algunos investigadores, pero a la semana, exactamente a la semana, esa semana una familia nos invitó a comer y a la 1 más o menos fuimos a comer y yo comí bastante, comí un almuerzo porque, bueno, comer comida de casa, casera, ¿verdad? Era muy, muy bueno. Y comí bastante, yo dije, bueno, como y no ceno, porque yo no podía cenar, no podía tener el estómago lleno cuando iba a dormir. Y fuimos a trabajar toda la tarde, regresamos a la casa, escribimos en el diario, hicimos lo que teníamos que hacer y a las 10:30 nos acostamos. En el momento que yo me doblo para acostarme en la cama, pues me comenzó la taquicardia. Todavía sentía el estómago lleno. Yo no había hecho la digestión. La comida había sido muy pesada. Y mi compañera enseguida se durmió. Y yo me quedé ahí esperando que se me quitara la taquicardia. Estaba acostada, me senté. Tenía un tratamiento de un cardiólogo que me había dado unas pastillas y él me dijo, te tomas una al comenzar la taquicardia y si no se te quita, cada media hora te tomas una pastilla. Puedes tomar hasta 6 pastillas. Y eso yo lo hice. Y cada rato iba al baño porque me provocaba ir al baño a, a orinar y bueno, era como que la tensión se me bajaba porque me sentía como muy débil. Y pasaron las horas, pasaron muchas horas. Llegaron las 12, la 1, las 2. Y yo me senté en la cama y estaba sentada porque yo decía, sé que si me acuesto me puede dar un paro, como en otras veces me había dado. Y entonces me quedé tranquila y ya estaba demasiado agotada, cansada, porque ya era como muy rápido. Cuando me daban las taquicardias, llegaban hasta más de 200 palpitaciones por minuto. Y era demasiado agobiante y me sentía muy mal, casi desmayada. Y recuerdo que era ya a las 4 de la mañana, todavía tenía la taquicardia, estaba demasiado acelerada. Y como pude, sin fuerza en la voz, llamé a mi compañera, pero bueno, gracias a Dios que ella escuchó. Y ella se levantó y me dice, ¿qué pasó? Y yo como pude le dije, con una voz que ya casi no me salía, yo le dije, me siento muy mal. Y cuando ella me ve, ella se puso pegó gritos en el apartamento y yo me puse nerviosa. Ella salió corriendo al pasillo de ahí del edificio, estábamos en el 5.º piso, a llamar a una vecina para que le prestara el teléfono para llamar a la oficina. Y tocaba duro y llamaba a la señora, a la dueña del apartamento. Y cuando estaba en eso,
a mí me dio, yo no sé cómo podría llamarlo, pero se aceleró tanto, tanto el corazón que ya no era ta, 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 sino era como trrr. Yo decía, es como cuando pasa una moto. Y yo había orado tanto durante toda la noche que se me quitara la taquicardia porque no quería morir. Era lo que le decía al padre, no quería morir lejos de mi familia. Y lo otro era que mi papá no sabía que yo estaba en la misión. Mi mamá sí sabía y papá no. Esa es otra historia que después se las voy a contar. Y yo decía, si yo me muero aquí en Maracaibo, ¿qué va a decir mi papá? Va a culpar la iglesia y va a decir muchas cosas malas contra la iglesia, porque él no era miembro de la iglesia. Y en el momento que les estoy diciendo que está mi compañera fuera del apartamento tocando la puerta de la vecina para pedirle el teléfono prestado, se me aceleró tanto, tanto el corazón que yo pienso porque yo sabía que en los momentos que a mí me había dado otros paros anteriores, la tensión se me había bajado demasiado. Y en una oportunidad escuché a los médicos, ¿verdad?, que hablaban y decían, probablemente ellos pensaban que yo estaba inconsciente, pero yo escuchaba y entendía todo lo que decían y lo que me estaban colocando. A veces llamaba, trae adrenalina o pon esto, lo otro. Escuchaba los medicamentos. Y en ese momento que yo estoy tan mal, que yo sabía que era el momento en que yo iba a partir de esta vida, yo acepté, lo acepté, hice una oración en mi mente, yo no tenía ni fuerza para pensar, hice una oración donde yo dije, Padre, si este es el momento, yo lo acepto, si es el momento de partir de esta tierra, lo acepto, que se haga tu voluntad. Y en el momento que yo estaba haciendo esta oración mental, ya tenía, el corazón se había parado y yo seguí consciente, estaba apenas respirando, que yo sentía que la respiración era muy corta, muy cortica. Y fue cuando hice la oración. Yo sabía que el corazón estaba parado, yo no lo sentía y ya la taquicardia se había quitado. Cuando hice mi oración, yo sentí que el corazón arrancó, pero fue un golpe tan fuerte que hizo ¡pa! Y comenzó a latir lento, pero muy fuerte. Los latidos fueron muy fuertes. Y él comenzó a latir. Cuando comenzó a latir lento, es que comenzó como a entrar la vida de nuevo en mí. Y yo comencé a respirar mejor, comencé a respirar más profundo. Y comencé a dar gracias, en mi mente también, a dar gracias, Padre. Gracias, decía, porque me siento mejor. Ya estaba entrando la vida en mí. En ese momento, entra mi compañera y me dice, ¿cómo te sientes? Yo no podía hablar, no podía moverme, porque tenía temor de que se parara de nuevo, porque el corazón estaba latiendo demasiado lento. Y yo, que tenía mis brazos estirados en la cama, solamente moví este dedo así y yo le hice así como queriéndole decir a ella que estaba bien. Y sonreí un poquito, sonreí, no le hablé, solamente sonreí un poquito. Y me fue pasando, me fui sintiendo mejor. Ella se sentó conmigo y yo le dije, con voz muy bajita, apenas me salí, le dije, me siento bien, le dije, me siento bien, ya estoy mejor. Y ella me dijo, ay, manita, me dice, yo me asusté mucho, yo te vi verde, te vi del color de los muertos cuando yo me paré. Yo pensé que ibas a morir. Ya vienen los asistentes. El presidente estaba viajando para el área y no estaba. Y entonces, y yo, cónchale, no quería que vinieran los asistentes y
porque ¿qué iban a hacer ellos? Ya eran las 5 de la mañana cuando ellos llegaron como a las 5, 5:15 de la mañana y me dieron una bendición de salud. Ya yo me sentía bien, estaba muy débil, me había mojado toda completamente de sudor, todo me mojé, todo el cuerpo, porque el sudor fue completo en todo el cuerpo. Yo pienso que la tensión debe haberme bajado, pero yo lo considero un milagro. De verdad, esto fue un milagro, de que yo haya tenido un paro y que el corazón haya arrancado de nuevo. Resulta que el día siguiente yo fui a una doctora. Ella me dijo que era un prolapso en la válvula mitral, en el corazón. Yo me asusté mucho porque ella me dijo, eso se corrige haciendo un trasplante de válvula. Este, puede ponerse una artificial. Pero me quedé con ese susto y bueno, yo seguí mi misión. Ella me mandó unas pastillas que tardé 11 meses sin darme taquicardia, pero esas pastillas comenzaron a perjudicarme, me dio temblor, se me hincharon los pies, las manos, y cuando yo retorné de la misión, el presidente de Estaca, que era médico, urólogo, él me dijo, en la clínica donde yo trabajo está el mejor médico, cardiólogo, especialista en corazón, en diagnóstico médico, para diagnóstico médico, me dijo. Él está haciendo ahorita un posgrado en Estados Unidos. Él iba cada mes a Estados Unidos en su posgrado. Resulta que yo fui a este médico, él me hizo un cateterismo y él me dijo, no es prolapso en la válvula mitral, es el síndrome de Ward-Parkinson-White. O sea, tú naciste con un problema anómalo en el corazón. Eso se cura con una operación a corazón abierto. Pero en Venezuela no se hace. Bueno, él me puso tratamiento, él me rebajó la dosis de las pastillas, era lo único que me quitaba la taquicardia, pero me causaba otros problemas, me aumentaba la tiroides y otras cosas. Pasó el tiempo y años, y yo siempre estaba en control con el doctor, con este cardiólogo. Un día, bueno, nosotros nos mudamos luego de Valencia, nos mudamos a Pariaguán, que es un pueblo pequeño. Cuando nos mudamos, el doctor dijo, María, tienes que tener mucho cuidado. Él me dio un informe médico y le dijo a mi esposo, cuando le dé un episodio de taquicardia, tú la llevas con este informe médico, llevas estas inyecciones y daba todas las indicaciones ahí, que me pusieran las inyecciones. Y yo cargaba siempre las inyecciones, el informe en mi cartera. Y en una oportunidad, en varias oportunidades me dio y salía del problema. Pero en una oportunidad me empezó la taquicardia en la madrugada. Serían como las 3, las 2 de la madrugada. Teníamos ya dos niños pequeños. Y resulta que mi esposo me lleva al hospital aquí en Pariaguán y le dice al doctor, le entrega el informe médico, le entrega los medicamentos y todo para que me pongan las inyecciones. Era una inyección en la vena, iba diluida de 10 a 20 cc de solución fisiológica, ¿no? Y que me debían poner la inyección entre 10 a 20 minutos. Resulta que la enfermera metió la mitad de la solución en la vena y yo, que casi no podía hablar, porque cuando tenía la taquicardia estaba, bueno, completamente casi desmayada. Y yo le dije a ella, no tan rápido, le dije, pónmela entre 10 a 20 minutos. Ella paró, debe haber parado 1 o 2 minutos, y vino y metió la segunda parte de la inyección. Menos mal que yo estaba sentada, nunca me gustaba acostarme. Mi esposo estaba parado al frente mío y yo le dije, me siento muy mal, me voy a morir. Y en ese momento me fui contra él, ¿verdad? No sé, él es el que me cuenta. Y yo caí al suelo
con un paro cardiorrespiratorio. Ahí sí estaba. Ahí perdí el conocimiento y todo. Y bueno, para sacarme del paro, mi esposo me cuenta que me tuvieron que dar muchos golpes en el pecho, me pusieron oxígeno y en el suelo. Él le decía a mi esposo que me levantara las piernas hacia arriba y al fin salí del paro. Mi corazón volvió a latir y yo me vine a mi casa. Yo me sentía demasiado mal. El día siguiente tenía que viajar a Valencia para ir al médico y yo viajé. Cuando estaba en Valencia, que yo fui ya al consultorio del doctor, a él lo llaman, y aquí es donde está el milagro más grande. Llaman al doctor y él comienza a hablar en inglés con la persona que estaba hablando. Y él me manda que pase adelante al otro lugar donde estaba la enfermera para que me hiciera el electrocardiograma y otras cosas que me tenía que hacer, tomar la tensión. Y tardó 45 minutos esa llamada. Cuando el doctor entra donde yo estoy, para él reconocerme pues como médico, él me dice: María, ¿estás dispuesta a que te operen? Y yo le dije: doctor, aquí no lo hacen. Y él me dijo: viene un doctor de Estados Unidos, contratado por el gobernador de Carabobo, para operar a su papá. Si tú quieres, te meto para que el doctor también te opere. Y yo le digo: claro que sí, doctor. Y yo no me alegraba ni nada, porque de verdad no tenía ganas ni de alegrarme. Yo sabía que la próxima vez que me diera una taquicardia ya no iba a volver. Me iba a quedar allí. Y entonces yo le dije que sí, porque yo dije: yo sé que si no me muero de una taquicardia, me voy a morir de la operación, y si no me muero de la operación, entonces será de alguna taquicardia más adelante. Total que él me dice: llama a tu esposo y llama a tu familia y dile que ya en este momento hay que depositar una cierta cantidad de dinero. Había que depositar porque el gobernador estaba pagando el pasaje del doctor y otros gastos, el gasto del hotel, y entonces nosotros íbamos a pagar los gastos de comida y un paseo que el doctor iba a hacer, no sé dónde era, no sé si era en la Colonia Tovar. Y enseguida, bueno, mi papá y mis familiares, entre todos reunimos la cantidad de dinero y se entregó, era dinero en efectivo que había que entregar. Y se iban a pagar solamente los gastos de la clínica porque los doctores no iban a cobrar. Él llamó al doctor de nuevo y el doctor iba a traer ciertas cosas que aquí no había, unos catéteres especiales y unas cosas que no había aquí en Venezuela, porque nunca se había hecho esa operación. Y bueno, llegó el momento que me hospitalizan, como a los 2 días después de eso, 2, 3 días, y el doctor me dice: el viernes te van a operar a ti, el jueves van a operar al señor, al papá del gobernador. Y yo estaba tranquila, o sea, me estaban poniendo medicamentos, todo eso. Y me hicieron un mapeo del corazón, yo veía todo en las pantallas. Y el jueves, que le tocaba a este señor que lo operaran a él, me van a buscar a mí. Y yo dije: no, pero no es mañana. Me dijeron: no, ya al señor no lo vamos a operar porque le dio neumonía. La operación te van a operar a ti, me dice la enfermera. Y me llevan a la sala de hemodinamia en la clínica. Era por catéter, ¿verdad? Me metieron catéter por las 2 yugulares y las 2 femorales, donde iba un catéter Big Tip, que se llama, que lo trajo el doctor de los Estados Unidos, más una máquina especial, no sé de qué era. Y allí había mucha gente en esa operación. Total que se hizo, ¿verdad? Fue una ablación a través de radiofrecuencia. Eliminaron el problema que yo tenía a través de ese catéter y yo quedé curada.
ocurrió el milagro en ese momento, aunque el milagro de sanarme del corazón, aunque después de eso ahí me meten en cuidados intensivos. Y cuando me sacan el catéter del lado izquierdo, que es ese catéter VIP, no previeron los médicos que estaban, los intensivistas de ahí de cuidados intensivos, y eso me provocó una hemorragia femoral interna, interna y externa. Y como me habían puesto anticoagulantes, había botado sangre por los catéteres que tenía acá, por los catéteres femorales. Ya me habían sacado uno y esa hemorragia era como un chorro. Y por las encías, hasta por los oídos había botado sangre. Cuando a mí me sacan de ahí y mi hermana me ve, dice, nada, que llena de sangre por todas partes. Yo sentía la sangre que me corría y yo me tocaba porque tenía la sensación, hasta las uñas se me llenaron de sangre. Cuando ellos llegan, estaba en una rueda de prensa de la televisión y los periódicos, porque era algo apoteósico, primera vez en Venezuela y en América Latina que se había efectuado este tipo de operación. Y él los estaba entrevistando. Cuando llegan a llamarlo, que ellos salen, se interrumpió la cosa, la entrevista de ellos, y ellos llegan y escuché, porque yo estaba demasiado apagadita, yo estaba apagada, ya no tenía casi signos vitales, pero yo escuchaba. Y yo escuché que el doctor decía, traigan las 20 bolsas de sangre. Y empezaron a ponerme sangre, pero la sangre, y como la metían, salía. Y total que eso tardó muchas horas. Y yo escuchaba cuando ellos estaban metiendo más sangre y más sangre. Habían pedido entonces muchos donantes, fueron muchos donantes, miembros de la iglesia, y mi familia, mis hermanos, todos fueron a donar para reponer toda esa sangre. Bueno, a mí me quedó la pierna izquierda, toda el abdomen y un pedazo de la otra pierna, todo negro, negro de sangre, toda la sangre interna que me quedó allí, que había botado, y eso tardó mucho. Bueno, ahí casi morí. Ya el milagro de sanar mi corazón estaba listo, pero había ocurrido ese error. Fue un error de parte de los médicos, que no previeron el momento de sacar. La femoral está perforada para meter el catéter. Y ellos no previeron de que tenían que hacer pues la sangre no saliera, porque además tenía anticoagulantes en la sangre. Cuando ahí me sacaron el siguiente catéter, el derecho, a mí me hicieron presión como por 2 horas, hasta que y ya tenía sangre sin anticoagulante, toda esa sangre que me habían metido, que se puede formar, aglutinar, ¿verdad? Todos los glóbulos rojos para que no haya hemorragia. Total que, bueno, pasaron, fui dada de alta y todo, salió, yo mejoré, sané, y recuerdo que cuando yo me di cuenta en realidad de que yo estaba curada, ya había pasado como 1 o 2 años. Yo antes con las taquicardias yo no podía bailar, no podía estornudar, no podía bajar una acera. Yo bajaba de un autobús, a veces cuando iba a la universidad me comenzaba la taquicardia. Siempre cualquier cosita, un esfuercito me daba la taquicardia. Un día fuimos con los misioneros a llevarlos a la finca de mi papá. Entramos al corral, había algunas vacas y unos toros allí. Y cuando el señor, el mayordomo, suelta los toros, hubo dos que comenzaron a pelear. Y ellos pelean enfrentando las cabezas por el lado de los cuernos y está en esta lucha, ¿verdad? Pero es peligroso para los que estén allí. Y nosotros estábamos dentro del corral, estaban los misioneros, estaba mi esposo y estaba yo, viendo los toros. Y en ese momento los toros se sueltan. Ellos se sueltan y sale uno, el más débil, sale corriendo, pero el otro sale atrás
y le puede partir a cualquiera de las personas que están ahí. Y yo corrí tan duro que el corral de tubos tiene un portón de tubos también, y yo corrí tan rápido que me metí detrás del portón para salvarme detrás del portón, que los misioneros comenzaron a echarme broma, yo la única mujer que estaba allí. Y me dice, hermana, usted Flash, corrió más rápido que todos. Y ahí me di cuenta y yo dije, me doy cuenta de que estoy curada. Puedo correr, o sea, yo no había corrido. Puedo correr y corro duro, entonces quiere decir que estoy curada. Les puedo decir, mis queridos hermanos, que los milagros sí existen. Sí existen los milagros. Y que este no es el único milagro que me ha sucedido a mí. Yo recuerdo que yo le pedí al Señor el milagro de que me sanara de ese problema, pero yo esperaba que el milagro fuera como los que él hacía en Jerusalén. Él le tocaba los ojos al ciego y rapidito veía. O le tocaba la mano al de la mano seca o al que estaba, lo paraba y ya caminaba, ¿verdad? Entonces pasaron muchos años, fueron 25 años dándome taquicardia a mí, a veces 2, 3, hasta 4 veces en la semana, donde ya yo no sabía qué hacer. Y cuando ocurrió este milagro de que este doctor vino de Estados Unidos a Venezuela, y no venía, al principio no fue que fue contratado para venir a operarme a mí, sino a ese señor, ¿verdad? Y me metieron a mí. O sea que el paro que me dio en el hospital fue como para obligarme a mí a ir a Valencia a verme con el médico, porque coincidió exactamente con el momento que el doctor venía de Estados Unidos a Venezuela. Y puedo dar testimonio de que siento que esto es un milagro. De esto ya han pasado como 30 años, ¿verdad? 30 años, y yo estoy bien. Aunque, a pesar de eso, ¿verdad? Toda persona que nace con una pequeña afección de corazón congénita también puede traer alguna afección a nivel de las arterias cerebrales. Y esa es otra historia más adelante, que es el otro milagro que me sucedió a mí. Doy testimonio de que el Señor es nuestro Salvador, que las pruebas son para nuestro progreso y nuestra conversión. A mí me ayudó muchísimo el hecho de ser miembro de la iglesia, de conocer el Evangelio, de saber que Jesucristo es mi Salvador, para yo tener esa fe inmensa de saber de que Él me podía salvar, de que Él me salvaría, de que Él me sanaría. Y así fue. Y dejo mis palabras en el nombre de Jesucristo. Amén.